Ahora, el presidente Trump está en un gran peligro, el peligro de perder las negociaciones. Esto no es simplemente un buen acuerdo para Irán, es un acuerdo extraordinario para Irán. Y con el paso del tiempo será aún mejor para Irán. Irán está al volante. Irán está presionando a Trump y a Estados Unidos. En 60 días, Irán podría obtener alrededor de 20 a 30 mil millones de dólares. Ese dinero no tiene ninguna condición. Ese dinero puede usarse para más drones, para más misiles, para los hutíes y para Hezbollah. Israel es el mayor perdedor en esta imagen, el mayor perdedor. Irán es una potencia en ascenso. Israel es una potencia en declive. Y si Irán, después de 60 días, vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz, esta vez la situación no será simplemente tan mala como antes. Será mucho peor. Pero el profesor Robert Pape también plantea otros dos puntos muy importantes. Uno, sobre qué medida peligrosa podría tomar Israel si siente que está acorralado. Y el otro, un tema muy importante, sobre por qué la cláusula ambigua relacionada con el Líbano podría convertirse en los próximos 60 días en una nueva palanca de poder para Irán. Escuchen la respuesta completa a estos dos puntos a continuación. Esta conversación fue realizada con el profesor Robert Pape, analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Primera parte. Irán está al volante. Trump corre el riesgo de perder las negociaciones. Profesor, es un placer hablar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, Mario. Me alegra volver a hablar con usted. Empecemos con la pregunta más obvia. ¿Qué opina de este MOU, o Memorando de Entendimiento, que tenemos ahora? ¿Se han filtrado partes de él? Mi impresión es que el texto es muy ambiguo. Aparentemente, favorece de manera considerable a Irán. Los israelíes están realmente descontentos con él. Hace apenas unos minutos, vi un informe que decía que la popularidad de Trump en Israel se ha desplomado. Todas las señales indican que este acuerdo es malo para Israel, bueno para Irán. Y para Estados Unidos, como era de esperarse, parece más bien que Trump está buscando una manera de salir de esta situación. ¿Cuál es su reacción? El presidente Trump ya perdió el bombardeo. Bombardeó, intentó provocar un cambio de régimen e Irán salió fortalecido. Irán tomó el control de Hormuz. Ahora, el presidente Trump está en un gran peligro, el peligro de perder las negociaciones. Aquí, Irán no tiene simplemente un buen acuerdo. Como voy a explicar, Mario, este es un acuerdo extraordinario y con el paso del tiempo será aún mejor. Irán está al volante. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos la mejor información sobre este acuerdo? De aquello que realmente importa, de aquello que importa para las compañías navieras. Quiero ser claro, esto no es solo la opinión de un académico en una torre de marfil. ¿Quién determina realmente si la navegación por el estrecho de Hormuz se realiza o no? Trump puede decir lo que quiera, puede traer las fuerzas que quiera, pero quienes realmente determinarán eso son las propias compañías navieras. ¿Y qué están diciendo? Justo después del anuncio del acuerdo, dijeron que querían una declaración más clara por parte de Irán. Una declaración que diga que su seguridad será garantizada por Irán, no por Estados Unidos, no por Emiratos Árabes Unidos, no por los países del Golfo Pérsico. Quieren que Irán dé esa declaración. Para obtener una declaración así, quizás la firma del MOU ayude. Todavía no hemos visto el texto del MOU. Tal vez haya algo así allí. Pero lo que Irán y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán dijeron inmediatamente después del anuncio de Trump fue muy claro. Varias exigencias inmediatas para implementar el acuerdo. Una de esas grandes exigencias tiene que ver con el Líbano. Hablaremos de eso. Pero la otra gran exigencia es un pago inicial de $12,000 millones. $12,000 millones por adelantado. Ese dinero puede venir de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar o de otro lugar. No importa.
$12,000 millones como pago inicial. Después, otros $12,000 millones supuestamente se pagarán al final de los 60 días, es decir, algo parecido a una bonificación por la firma y luego una bonificación por completar el periodo de 60 días. Pero mientras tanto, cada semana que Irán venda petróleo tendrá ingresos de aproximadamente $1,000 millones. Solo piensen en eso. $1,000 millones por semana. Todavía no estoy entrando en el tema nuclear. Estoy hablando únicamente de la palanca inmediata de Irán, de cómo Irán está usando esa palanca para presionar a Trump y a Estados Unidos, y de qué está recibiendo a cambio de este acuerdo. Si este acuerdo avanza, Irán obtendrá por este acuerdo aproximadamente entre 20 y 30 mil millones de dólares. Solo piensen en esa cifra. Y no hay ninguna condición sobre ese dinero. Ese dinero puede usarse para más drones, para más misiles, para drones y misiles para los hutíes y para Hezbollah. Este es un acuerdo extraordinario para Irán. Segunda parte. ¿Por qué este acuerdo mejora para Irán con el paso del tiempo? Usted dice que este acuerdo no solo favorece a Irán desde el principio, sino que con el paso del tiempo incluso mejora. ¿Por qué? Porque esta es solo la primera parte de la historia, Mario. Este acuerdo no empieza simplemente bien para Irán, empieza de manera extraordinaria. Ahora bien, ¿por qué mejora con el tiempo? Eso lo expliqué en el análisis detallado que publiqué ayer. ¿Qué ocurrirá en los próximos 30 a 60 días? Ese es el mismo periodo durante el cual se supone que continuarán las conversaciones. En ese periodo, los inventarios de petróleo se reducirán. Durante estos 60 días, no detendremos la extracción de los inventarios de petróleo. La razón es que transportar el petróleo desde el Golfo Pérsico hasta las refinerías y luego hasta su destino final es, en el mejor de los casos, un proceso de 30 a 60 días, quizás incluso más. Por lo tanto, durante esta ventana de 60 días, no llegará petróleo nuevo a los consumidores. Ellos tendrán que seguir recurriendo a sus propios inventarios. Entonces, ¿qué ocurre? La palanca de presión de Irán, que ya es muy grande, se vuelve aún mayor. Realmente están presionando a Donald Trump. Todo el mundo ve lo desesperado que está Trump. Esto, por parte de Irán, no es una presión suave. Están presionando a Trump por una cifra de entre 20 y 30 mil millones de dólares en 60 días. No en un año, solo en 60 días. Y al final de esos 60 días pueden repetir el mismo proceso, pueden volver a hacerlo. Si vuelven a cortar el flujo, la situación no será simplemente tan mala como antes, será mucho peor. Porque los márgenes de seguridad y los inventarios petroleros del mundo habrán desaparecido en 60 días. Los expertos en inventarios de petróleo dicen que no se podrá volver a llenar esos inventarios hasta el próximo año, porque la oferta y la demanda se están moviendo sobre un margen muy estrecho. Eso significa que durante meses, Irán tendrá una palanca de presión incluso mayor que la que tiene hoy. Podrá plantear con mucha facilidad más exigencias. Si quieren volver a cortar el flujo por Hezbollah y el Líbano, sin duda pueden hacerlo. Ya están construyendo el expediente y el argumento para hacerlo. Puedo imaginar varios escenarios. Irán recibe el dinero, el estrecho se abre. Después, durante 30 a 60 días, se queja constantemente de Israel y del Líbano. Y luego, de repente, al final de los 60 días, cuando recibe los 12,000 millones de dólares finales, dice, ya estamos cansados del comportamiento de Israel en el Líbano. Y entonces vuelve a cerrar el estrecho. Esta vez, eso ocurriría a mediados de agosto, apenas unos meses antes de las elecciones de mitad de mandato. Solo imaginen la presión bajo la que estaría Trump en ese momento. El mayor problema de Trump es que su acuerdo no vuelve a llenar los inventarios de petróleo.
no recupera el margen de seguridad. Y cuando ese margen de seguridad se agote, se generará una palanca de presión mucho mayor para Irán. Irán puede usarla para presionar a Israel. Puede usarla para presionar a Estados Unidos, incluso para que Estados Unidos empiece a retirar sus fuerzas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán ha planteado varias cosas. Quiere los $12,000 millones. Ha planteado el tema de Israel y también quiere la salida de las fuerzas estadounidenses. En mi opinión, esto es exactamente lo que uno esperaría en el camino hacia la primacía regional. Gota a gota, paso a paso, en una secuencia clara. Cualquier realista entiende esto. Esta es la primera lección del realismo. Están usando las negociaciones para maximizar el poder. Esta negociación no es para mostrarse blandos. Están extrayendo todo lo que pueden de Trump y básicamente del mundo para obtener poder. Y ese poder crecerá con el paso del tiempo. Tercera parte. El informe de inteligencia de Estados Unidos y las dudas sobre las concesiones nucleares de Irán. Según un informe publicado, John Ratcliffe, director de la CIA, dijo a Trump y a altos funcionarios que la inteligencia estadounidense tenía serias dudas sobre la disposición de Irán a hacer las concesiones nucleares que busca este acuerdo. La razón también es interesante. Aparentemente, la inteligencia mostró que funcionarios iraníes, en sus conversaciones internas sobre el acuerdo, decían cosas que no coincidían con lo que les decían a los negociadores estadounidenses y a los mediadores. También se observa una división dentro del equipo de Trump. Ratcliffe, Rubio y Hegseth tenían dudas, mientras que Vance, Witkoff y Kushner impulsaron el acuerdo. Ese informe publicado hoy confirma lo que estoy diciendo sobre los objetivos de Irán. Yo no tengo información de escuchas, soy un académico. Estoy mirando esto a partir de los hechos, de la lógica y de lo que puede verse en fuentes abiertas. Lo que Ratcliffe dice en la versión más detallada es que los iraníes ya están planificando la siguiente ronda de presión. Es decir, ellos piensan que esto es básicamente un movimiento ingenuo. Dejemos que Trump entre en este camino, porque luego podremos presionarlo una y otra vez. El Mar Rojo también aparece en esas conversaciones. Irán no está presionando solamente a Trump, también está presionando al mundo. Aquí no estamos frente a un Irán que se ha vuelto delicado y está listo para obedecer. No, eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es esto. Irán busca poder. El mensaje principal es este. Trump perdió el bombardeo e Irán ganó poder. Trump corre un gran riesgo de perder la negociación e Irán volverá a ganar poder. Miren el patrón. Ellos ganan poder constantemente. Cuanto más aumentan su palanca de presión y su poder, más aumenta también su ambición. Su ambición es avanzar por ese camino y convertirse en la potencia dominante de la región. Y hasta ahora, en unos 110 días, en apenas unos meses, han recorrido un largo camino. Estas negociaciones también los ayudarán a avanzar aún más. Cuarta parte. La estrategia de Irán. Romper el frente del Golfo Pérsico y alejar a los países de Estados Unidos. ¿Cree usted que Irán cumplirá con su parte del acuerdo? En realidad, tampoco hay mucho que tenga que hacer. ¿Cuál es la estrategia de Irán a partir de ahora? La estrategia es esta. Para llegar a este mismo acuerdo, miren lo que ha hecho Irán. Tiene a los cataríes, tiene a los emiratíes y quizá haya otros detrás de escena que básicamente están pagando el costo o se han colocado del lado de Irán para que el acuerdo se concrete. Es decir, Irán no solo tomó Hormuz, desde marzo prácticamente tomó Hormuz y en abril el mundo despertó y entendió, Dios mío, realmente tienen Hormuz. Pero después no se retiraron, negociaron con Rusia, con China, con Pakistán, con Qatar, con Omán y ahora, aparentemente, con Emiratos Árabes Unidos. Durante este periodo, desde abril hasta ahora, Irán ha movido a los países del Golfo Pérsico.
¿Recuerdas que en marzo dije que la coalición de los países del Golfo Pérsico se fracturaría? Se formarían distintos grupos, cada uno tomaría un camino diferente y algunos empezarían a acercarse a Irán. Ahora estamos viendo exactamente eso. No están formando una alianza militar con Irán, pero se están alejando de Estados Unidos y, en distintos grados, se están colocando junto a Irán. Eso es poder para Irán, porque ayuda a construir la esfera de influencia de Irán. Al mismo tiempo, la idea de los acuerdos de Abraham se esfumó. Esa idea estaba construyendo la esfera de influencia de Israel. Así que no se trata solo de poder absoluto, también se trata de poder relativo. Irán avanza, Israel retrocede. Ahora, en las negociaciones con Trump, la siguiente jugada de Irán en el camino del poder es esta: presionar a Trump, avergonzarlo y obtener dinero. Porque el dinero y los recursos realmente contribuyen al poder. Los 12,000 millones de dólares de los que estamos hablando son casi 10 veces más que lo que Obama permitió que Irán tuviera. Aquella cifra fue de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, esto es políticamente vergonzoso para Trump. Es mucho dinero. Y el dinero es fungible. Pueden usarlo de distintas maneras para construir activos militares e instrumentos de influencia regional. Y esto es solo el comienzo. Recibirán 1.000 millones de dólares por semana. Después, al final de los 60 días, solo por vender petróleo, supuestamente recibirán otros 12,000 millones de dólares. Piensen en esas bonificaciones que llegan una tras otra. Y después de 60 días, pueden repetir todo el proceso. Pueden decir simplemente: lo hicimos durante 60 días, no fue suficiente, entonces volvemos a cerrar el estrecho de Hormuz. Esta es una estrategia realista, completamente directa para obtener poder. En esos 60 días, Irán se asegura de obtener una gran ventaja, incluso si en cualquier momento vuelve a estallar una guerra total. Esta situación no es estable. Pero Irán la ha organizado de tal manera que gana día tras día, mientras Trump queda cada día más atrás. Quinta parte. Israel, el mayor perdedor. Irán, una potencia en ascenso. ¿Cómo reaccionará Israel ante todo esto? El objetivo de Israel es impedir que Irán se convierta en una potencia regional. Ahora usted dice que Irán controla el estrecho de Hormuz, que los países del Golfo Pérsico, en lugar de avanzar hacia los acuerdos de Abraham, se están acercando a Irán, y que Irán puede reconstruir de nuevo su capacidad militar sin restricciones serias en el MOU, incluida su red regional e incluido Hezbollah. Esto parece muy catastrófico para Israel. ¿Qué hará Israel? Mario, es correcto. En la imagen que estoy describiendo hay muchos perdedores, pero Israel es el mayor perdedor. Y lo es por varias razones. Primero, Israel, antes de la guerra, era una potencia en ascenso. Ahora la situación se ha invertido. Las cartas se han dado vuelta contra Israel. Ahora Irán es la potencia en ascenso e Israel es la potencia en declive. El segundo problema de Israel es que abrió un frente que no debía haber abierto. Usar el inicio de esta guerra para abrir otro frente en el Líbano no solo fue inmoral, sin duda fue inmoral, pero además fue un error estratégico, un error enorme. Porque cuando la guerra empezó a ir mal para Israel y para Estados Unidos, Israel quedó más sobrecargado y desgastado que nunca. Israel sigue teniendo los mismos 7 millones de judíos. No aparecieron de repente otros 10 millones de judíos para sumarse a su población. Por lo tanto, abrir otro frente fue un gran error. Ahora, si Irán entra en su periodo de máxima palanca de presión, podrá presionar aún más a Estados Unidos y también podrá presionar aún más a Israel. Habrá que ver qué objetivo quiere más Irán cuando obtenga esa palanca. ¿Quiere que Trump corte la ayuda militar a Israel? ¿O quiere que Trump retire las fuerzas de combate estadounidenses del Golfo Pérsico? ¿O quiere ambas cosas y simplemente espera a ver cómo Trump intenta manejarlo?
En mi opinión, esta es una noticia muy mala para Israel. Mírese como se mire, si las fuerzas de combate estadounidenses se retiran físicamente del Golfo Pérsico, la seguridad de Israel resulta dañada. Y por supuesto, si Estados Unidos corta la ayuda militar a Israel, eso también daña la seguridad de Israel. Entonces, ¿qué es probable que haga Israel? Israel es como un gato acorralado. No me sorprendería en absoluto que atacara. Me refiero a que podría intentar matar a más líderes en Teherán. Incluso podría intentar atacar al ministro de Relaciones Exteriores que está negociando. Recuerden que este ha sido un patrón de Israel, matar a negociadores iraníes cuando están negociando o cuando están al borde de un acuerdo con Estados Unidos. No me sorprendería en absoluto que algo así ocurriera, porque Israel siente que está acorralado. Israel está en declive, no tiene muchas opciones y podría, en la práctica, entrar en pánico. Sexta parte. ¿Bastan las palabras de Trump para contener a Netanyahu? Si Trump le dice con mucha claridad a Netanyahu que si Israel decide entrar en guerra con Irán o si Irán ataca a Israel, Estados Unidos no intervendrá, aún así existe la posibilidad de que Israel entre en guerra con Irán, sabiendo que Estados Unidos no lo respaldará. No creo que las palabras de Trump sean suficientes. Ya han visto que entre ellos ha habido discusiones verbales muy fuertes. Han visto lo que hace Netanyahu. Tal vez se produzca una pausa de 1 o 2 días, pero que Trump le grite a Netanyahu no logra gran cosa. Netanyahu también está en verdaderos problemas, porque tiene sus propias elecciones. Quiere presentarse a las elecciones como alguien que tuvo éxito defendiendo a Israel frente a Irán y Hezbollah. Si se inclina demasiado ante Trump, debilita su propio futuro político, un futuro que no está muy lejos. No es que tenga 3 o 4 años para arreglar la situación. Por supuesto, quiere mantener a Trump satisfecho hasta cierto punto, porque Trump puede recaudar dinero en Estados Unidos para la campaña electoral de Netanyahu. Así que Netanyahu quiere dinero estadounidense. Esta es precisamente la situación en la que un político tiene que pasar por el ojo de una aguja. Estas personas tienen cinturón negro en política, Mario. Eso es lo que hacen. Un profesor como yo no puede moverse así, pero ellos sí saben recorrer ese camino. Pero, al final, Israel se encuentra ante un dilema real, porque está en la posición de una potencia en declive. Y este proceso no tiene un piso claro. No es posible decir que la caída se detendrá aquí, porque probablemente el poder de Irán seguirá aumentando. He dicho desde hace mucho tiempo, no me sorprendería que, en 1 año o en 1 año y medio, Irán sea realmente el estado dominante de la región. Y eso significa que Irán estará mucho más cerca del umbral de un arma nuclear, si no es que ya lo ha cruzado. Irán sobrevivió al asalto inicial durante estos 110 días. Pero el siguiente desafío de Irán es este: ¿cómo sobrevive los próximos 3 a 5 años? Que Irán firme un acuerdo, se comporte bien y crea que Israel y Estados Unidos ya no asesinarán a sus líderes o no harán otras cosas contra él, no es realismo. Los realistas le dirán que la supervivencia de Irán solo mejorará aumentando su poder, no intentando firmar un acuerdo en el que todos se vuelvan ricos y vivan felices para siempre. Esa no es una postura realista. Entonces, según usted, este MOU es para Irán solo un paso en el camino hacia convertirse en una potencia regional. Exactamente, creo que eso es lo que están haciendo. Ahora bien, ¿qué podría romper este MOU para ellos? Que no reciban sus $12,000 millones. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán ha planteado algunas líneas rojas relativamente claras y, hasta donde puedo ver, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán también está reforzando esa misma posición respecto al Líbano. No veo una gran pelea interna entre las facciones de Irán. Estoy esperando ver una pelea, pero no la veo. Lo que veo es un cuerpo colectivo que se mueve de manera colectiva hacia el poder. Eso es lo que veo. Séptima parte. ¿Por qué Trump no publica el texto del acuerdo?
Si hay algo en el MOU que contradice lo que usted dice, Trump puede publicar el texto. ¿Por qué cree que todavía no lo ha publicado? ¿Están ocultando algo? Por supuesto. Son políticos, Mario. Viven bajo los reflectores. Aman las cámaras. ¿Alguna vez ha visto a un político huir de una cámara? Si esto fuera un gran acontecimiento que fuera a generar apoyo político para Trump, él lo levantaría y lo agitaría como una bandera. Pero no lo hace. Y eso le dice a uno muchas cosas. Además, ha enviado a otra persona al frente para recibir las flechas, y esa persona es J. de Vance. Fíjese, Rubio tampoco aparece. Pete Hegseth también se ha quedado de repente muy callado. Parece que eligieron a J. de Vance para que cargue con las críticas. Si todo sale mal, Vance recibirá las críticas. Si, de manera milagrosa, todo sale bien, Trump estará presente para llevarse todo el crédito. Así que Vance aquí es quien se supone que recibirá el golpe. Y el MOU no se ha publicado porque, en mi opinión, no aumenta el brillo de Trump. Se ha dicho que quizá Trump lo publique en los próximos 2 días. Tal vez esté bajo mucha presión. Si miran a los propios aliados de Trump durante los últimos 1 o 2 días, verán que el domingo por la noche, cuando salió la noticia, hubo una ola de celebración y alivio. Pero desde el lunes por la mañana, en Estados Unidos, casi en todos los medios se ve que las opiniones se han unificado. Este acuerdo es terrible. No es que Fox esté de un lado, CNN del otro, y otros medios en otra parte. Casi todos dicen que el acuerdo es malo. Yo estoy agregando los detalles de por qué también es malo en el corto plazo, no solo dentro de unos meses. Los que celebran este acuerdo son muy pocos, a menos que vivan en la Casa Blanca. Octava parte. La CIA, CNN y el control del estrecho de Hormuz. Un arma más poderosa que una bomba nuclear. CNN publicó un informe que dice que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Irán ahora puede, en la práctica, cerrar el estrecho de Hormuz cuando quiera. Una nueva capacidad que es resultado directo de la guerra. Según ese informe, una fuente dijo: en la práctica le hemos entregado a Irán el control del estrecho. Un arma más poderosa que cualquier bomba nuclear. También se dijo que Irán ha aprendido que puede, mediante ataques selectivos contra la infraestructura energética del Golfo Pérsico y posiblemente usando a las fuerzas hutíes para cerrar Bab el-Mandeb, tener una opción nuclear económica en caso de que fracasen las negociaciones. Nosotros hemos dicho exactamente eso. Ahora ustedes están viendo las evaluaciones de inteligencia. Cuando yo tenía autorización de seguridad, lo que aprendí fue esto. El secreto sucio del asunto es que el 90% de las cosas buenas no están clasificadas. Están en fuentes abiertas. Ese es el verdadero secreto. El resto son escuchas. Ahora bien, ¿qué debemos esperar en los próximos 6 meses? Debemos esperar más movimientos hacia arreglos regionales. No se sorprendan si en los próximos 6 meses o incluso antes escuchan más sobre arreglos regionales. ¿Qué significa arreglos regionales? Significa sin Estados Unidos. Eso es. Es decir, los países de la región se moverán más hacia la adaptación a la potencia dominante. Tal vez Turquía también entre. Tal vez Turquía y Arabia Saudita entren en la discusión. Verán debates interminables sobre arreglos regionales. Todas esas son maneras de hacer que estos países tengan menos interés en la presencia de fuerzas estadounidenses, porque ahora ven que albergar fuerzas estadounidenses los convierte en objetivo. Novena parte. La ventana de 3 a 5 años de Irán, del Mediterráneo al Mar Rojo y al Golfo Pérsico. Si miramos un poco más adelante, ¿cuál es el objetivo de Irán a nivel regional? Irán tiene una ventana real de 3 a 5 años para alcanzar la primacía regional, antes de que se construyan rutas alternativas como los oleoductos sirios y otros oleoductos. Eso toma tiempo. Dudo que ocurra en 6 meses.
Muchos hablan con dureza y dicen que lo harán en 6 meses. Ya veremos. Pero durante el próximo año o 2, o quizá en varios años, esta tendencia llegará. ¿Qué significa eso? Significa que si Irán quiere tener primacía regional, necesita una esfera de influencia, desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque debe bloquear cualquier vía por la que los recursos puedan salir de la región. La semana pasada, ¿de qué hablaron los altos mandos militares? De un nuevo cinturón de seguridad, desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo, hasta el Golfo Pérsico. ¿Por qué tiene sentido esto? No se trata solo de aliados ideológicos. Creo que la visión antigua es que nosotros todavía tenemos la ventaja, que ellos son débiles y que lo máximo que pueden hacer son unos pequeños golpes desde los márgenes. Pero no creo que Irán vea el asunto de esa manera. Eso no es lo que dicen, y tampoco es lo que hacen. A Irán todavía le falta mucho camino. No ha llegado a su destino. Pero ya se pueden ver las líneas generales de lo que significa la primacía regional. Irán quiere una esfera de influencia, y esa esfera de influencia no tiene solo un significado político, no es simplemente trazar una línea en un mapa. Irán quiere construir un muro. Es decir, incluso si se construyen todos esos oleoductos, Irán dice, muy bien, construyan sus oleoductos, nosotros controlamos el acceso. No solo eso, los propios oleoductos también son objetivos fáciles. Los hutíes o los iraníes pueden atacar con mucha facilidad los oleoductos y Arabia Saudita. Incluso mejor que eso, si se puede, es usar drones y barcos. Lo que se quiere es extender los drones hasta el Mediterráneo. Estamos mirando constantemente por el espejo retrovisor y pensando, podemos hacer retroceder el tiempo. Pero el tiempo no retrocede, el tiempo avanza. Porque lo que ya se ha demostrado no puede volver a no haberse demostrado. Quizá antes esto era solo una idea en una pizarra, que se podía controlar este espacio con drones, y que incluso una gran potencia como Estados Unidos tendría problemas con eso. Pero ahora se ha demostrado una realidad. Esta guerra ha invertido la lección de la Guerra del Golfo de 1991. En aquel momento se demostró la superioridad militar de Estados Unidos y todos actuaron sobre esa base. Pero esta guerra ha dado vuelta a esa lección. Y eso no desaparece con un pedazo de papel. 10ª parte. ¿Podría Trump bombardear de nuevo? Si Irán se excede, ¿podría Trump, por objetivos políticos o por su legado, volver a entrar en la guerra? ¿Podría este camino empeorar? Cuando digo excederse, me refiero a que tal vez Irán pierda a China y a Rusia. Hasta ahora, eso no ha ocurrido, pero no sé qué ocurrirá. Existe una posibilidad considerable de que Trump quede bajo una presión enorme para realizar más bombardeos. Ahora algunos dicen, no, Trump ya no puede usar más fuerza porque tiene las elecciones de mitad de mandato. Eso es una simplificación excesiva. Recuerden que hace apenas una semana, o incluso menos, Trump bombardeó durante 3 días. Por lo tanto, decir que ya no lanzará ninguna bomba es ir demasiado lejos. ¿Qué podría convertir esto en un problema? La imagen de debilidad que ahora muestra. El mayor problema surge cuando los republicanos lo llaman débil, y eso ya está ocurriendo. Los demócratas nunca van a amar a Trump. Muchos independientes también ya se habían alejado de él antes de la guerra, o estaban alejándose. Pero el gran problema de Trump es que podría perder el apoyo de sus propios republicanos. Y eso significa debilidad. La imagen de debilidad será un gran problema. El apoyo inicial que Trump recibió el domingo por la noche casi ha desaparecido. La gira mediática de J.D. Vance también resultó completamente contraproducente porque solo convenció a los republicanos de que este acuerdo es una señal de debilidad. Ahora el problema de Trump es este. ¿Cómo lidiar con la imagen de un Trump débil? 11ª parte. El Líbano. Una cláusula ambigua que podría favorecer a Irán. Una parte del MOU trata sobre que Israel detenga los bombardeos, que se establezca un alto el fuego en el Líbano,
y después, en la segunda etapa, que Israel se retire del Líbano. Pero el texto aparentemente es ambiguo. Dice que Estados Unidos debe presentar con Israel un plan para que Israel se retire del Líbano. No dice directamente que Israel deba retirarse antes de una fecha específica. ¿Cree que la salida de Israel del Líbano es una línea roja para Irán? Creo que estas ambigüedades durante los 60 días jugarán a favor de Irán. Estoy mirando este asunto dentro del marco de la ventana de 60 días. Si durante esos 60 días se supone que se debe presentar un plan para la salida de Israel, y luego Israel debe retirarse, imaginemos ahora que después de 60 días eso no ocurre realmente. En ese caso, eso será otra razón para que Irán cierre el estrecho de Hormuz. En mi opinión, la lista de argumentos que Irán puede presentar al mundo para decir por qué cierra legítimamente el estrecho de Hormuz ya se está colocando en el camino como migas de pan, tanto por parte del ministro de Relaciones Exteriores como probablemente por parte de este mismo MOU, al menos según las filtraciones que usted mencionó. Si eso es correcto, esta sería otra miga de pan en la lista de razones para volver a cerrar Hormuz en 60 días. Y en ese momento, Irán volverá a estar al volante. La palanca de presión de Irán también será mayor, porque ya no habrá margen de seguridad petrolero. Los inventarios de petróleo habrán desaparecido. A mediados de agosto, Irán podrá decir con mucha facilidad: nosotros cumplimos, ellos no cumplieron. Se lo dijimos muchas veces, ahora nos mantenemos firmes. Y una gran parte de la región no estará enojada con Irán, estará enojada con Israel y con Estados Unidos. 12ª parte. El juego político de Irán. Culpar a Estados Unidos e Israel. Aquí Irán también tiene otro juego, el juego de pasar la culpa. Recuerda que dije que Trump pasa la culpa. Irán también hace lo mismo. Cada vez que obtiene más poder, ¿a quién se presenta como culpable? ¿A Estados Unidos o a Israel? Irán siempre dice: no fuimos nosotros, solo estamos respondiendo a estas grandes y malas personas. Ese es el juego de pasar la culpa. Antes quizá le habría dado a la habilidad de Irán una calificación de B o B+. Ahora los estoy acercando de B+ a A-. Todavía no creo que estén al nivel de los mejores realistas, pero están subiendo. Porque incluso sus habilidades de negociación están mostrando algo que quizá Bismarck o Kissinger habrían hecho. Cuando Kissinger cerraba acuerdos, no se trataba de suavidad ni de amabilidad, se trataba de obtener poder. Él hacía diplomacia, pero para obtener poder. Y eso es lo que veo aquí. Tal vez Irán cometa un error, pero hasta ahora, al organizar la situación de manera que, cuando obtiene más poder, la culpa recaiga sobre Israel, ¿qué podría ser mejor para Irán? Sí, juegan muy bien el juego político. Incluso se han retirado un poco. No sé si lo has visto en X. Antes publicaban mucho contenido de inteligencia artificial para burlarse de Trump. Ahora han retirado alrededor del 80 o 90% de eso. Todavía quedan algunos casos, pero parece que entendieron que habían llegado al punto de rendimientos decrecientes. Ahora han impulsado otro camino. Los portavoces oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las figuras públicas hablan más. Es interesante que parecen estar coordinados en un grado bastante aceptable. Eso me sorprende, porque yo pensaba que habíamos fragmentado la estructura de su gobierno. Pensaba que habíamos matado a cientos de sus líderes. Por lo tanto, no esperaba que estuvieran coordinados ni siquiera a este nivel. Conclusión final. La conclusión del profesor Robert Pape es clara. Desde su punto de vista, la guerra y las negociaciones, en lugar de debilitar a Irán, le han dado nuevas palancas a Teherán, desde el estrecho de Hormuz y la presión petrolera hasta la fractura en el frente de los países del Golfo Pérsico, el debilitamiento de la posición de Israel y la presión política sobre Trump. Él dice que Irán no busca solo un acuerdo de corto plazo, sino que usa el acuerdo como una herramienta para aumentar su poder. En esta lectura, el dinero, el tiempo, la ambigüedad del texto del acuerdo, el Líbano, el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, Bab el-Mandeb,
E incluso las reacciones mediáticas en Estados Unidos se convierten en parte de un juego más amplio, el juego del poder. Y quizá la frase más importante de esta entrevista sea esta: las negociaciones para Irán no son una vía para suavizarse, son una vía para maximizar su poder. Trump llevó a cabo esta guerra en contra de su propia voluntad. El presidente de Estados Unidos no dirige realmente el país. Tiene un jefe. Israel controla a Trump. Trump no tiene soberanía. Irán, tenga o no tenga armas nucleares, es poderoso. No se puede borrar a Irán del mapa. Trump ha dicho 38 veces que un acuerdo con Irán estaba cerca, pero no ha habido ningún acuerdo. Irán será más poderoso al final de esta guerra que al comienzo. Estas son solo algunas frases de la polémica conversación de Tucker Carlson sobre la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero más adelante, él plantea dos preguntas aún más sensibles. ¿Quiénes obligaron a Trump a ir a la guerra con Irán? ¿Y por qué el estrecho de Hormuz puede arruinar todo el plan de Estados Unidos e Israel? Escuchen la respuesta completa a continuación. Tucker Carlson, reconocido presentador y periodista estadounidense, ofrece en esta conversación una imagen muy dura y poco común del trasfondo de la guerra contra Irán. Primera parte. Trump conocía los riesgos de una guerra con Irán. Cuando dices que Trump temía los riesgos y que él mismo te lo dijo, ¿de qué riesgos hablas exactamente? Yo le expliqué a Trump que si el objetivo era un cambio de régimen en Irán, si se eliminaba el liderazgo iraní y el país colapsaba en una guerra civil étnica, ¿eso sería una victoria? No. Porque en una situación así, los arsenales de armas caerían en manos de personas que ustedes no podrían controlar. Se crearía una crisis de refugiados y Europa sufriría aún más. Después comenzarían ataques directos contra los aliados del Golfo Pérsico, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que son los principales aliados de Estados Unidos en la región. Esos países no pueden defenderse solos, y nosotros también hemos llegado al límite de nuestra capacidad para defenderlos. Al final, Estados Unidos podría perder su influencia e incluso su presencia física en Medio Oriente. Países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita han invertido billones de dólares en Estados Unidos, pero en una guerra así, ellos también podrían quedar devastados. Y luego está el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz quedaría cerrado, y cuando se cierre, una quinta parte del petróleo mundial, una gran parte del gas natural, el azufre, los productos petroquímicos y los bienes que necesita la economía global se detendrían. Eso podría paralizar la economía mundial, podría destruir los mercados. Yo le dije todo esto a Trump. Él respondió, lo sé. Entonces, él lo sabía. Sí. Trump no es una persona tonta. Puede que no le importen los detalles, puede que invente cosas, puede que sea alguien que exagera mucho. Pero Trump entiende el riesgo. Él conocía esos riesgos. Había pensado en ellos. Yo le dije todo esto unos 10 días antes de que empezara la guerra. Él lo sabía, y aún así lo hizo. En ese momento pensé, y todavía pienso ahora, que lo hizo en contra de su propia voluntad. Segunda parte. ¿Trump fue obligado? ¿Crees que Trump fue engañado? ¿Le dieron información falsa? ¿O lo obligaron? Creo que lo obligaron. Llevan años presionando a Trump. Sus donantes, Miriam Adelson, Rupert Murdoch, Benjamin Netanyahu. Esa presión empezó durante su primer mandato presidencial. Ellos lo empujaron a matar a Qasem Soleimani y a retirarse del acuerdo con Irán. Esto no ocurrió de repente. No fue que unas personas muy inteligentes rodearan a Trump de un momento a otro y le dijeran, ¿quieres mejorar tu legado? ¿Quieres hacer que Estados Unidos vuelva a ser realmente grande? Entonces inicia una guerra para cambiar el régimen en Irán. No, no fue así. Trump estuvo bajo presión constante durante 10 años, resistió durante 10 años, y luego, a finales de febrero, dio un giro de 180 grados e hizo exactamente eso. ¿Quieres decir que el camino hacia la guerra estaba preparado desde el principio? Yo estuve en Washington para la ceremonia de investidura. Esa misma mañana fui a la iglesia con Trump.
El primer invitado de la Casa Blanca fue Benjamin Netanyahu. El primero. Y después de eso, volvió varias veces más a Washington. En mi opinión, este plan ya estaba preparado desde el momento de la investidura. Miren la composición del equipo de seguridad nacional. Mike Waltz se convirtió en asesor de seguridad nacional. Marco Rubio era secretario de Estado y después asumió un papel en seguridad nacional. John Ratcliffe fue nombrado director de la CIA. Desde los primeros días, los cargos de seguridad quedaron en manos de personas que querían una guerra con Irán. En ese momento me sorprendió muchísimo, porque Trump había dicho muchas veces durante la campaña electoral, no más guerras interminables, no más guerras inútiles en Medio Oriente. Pero luego puso en los cargos de seguridad precisamente a personas inclinadas a una guerra con Irán. Ahora lo entiendo. El juego ya estaba arreglado. Tercera parte. Trump quedó atrapado. Pero, ¿por qué no puede salir? Algunos dicen que Trump entró en la guerra y luego vio que no sería una guerra corta. Vio que Irán seguía lanzando misiles día tras día. Vio que la región podía salirse de control y ahora está buscando una salida. ¿Qué piensas tú? No he hablado con Trump desde 1 o 2 días antes del comienzo de la guerra, así que no sé exactamente qué tiene ahora en mente. Pero lo conozco bien. Creo que se convenció a sí mismo de que esta guerra podía ser rápida, barata y limitada. Tal vez imaginó que en Irán y en Estados Unidos sería visto como un libertador. Pero cuando eso no ocurrió, se enojó con Israel. Creo que envió a Marco Rubio al Congreso para culpar a Israel. Uno de los primeros mensajes públicos del gobierno fue que nosotros entramos en esta guerra siguiendo a Israel. Esa es una frase muy fuerte. No creo que Rubio hubiera dicho algo así sin autorización. Esa frase mostraba lo que Trump decía en privado. A Trump nunca le agradó Netanyahu, pero ahora ese sentimiento se ha intensificado. Creo que se siente atrapado. Culpa a otros, a los israelíes, a sus asesores, a la gente que lo rodea. Pero el problema principal es que no puede salir de esta situación, porque la geografía de la región no se lo permite. Los responsables de la política estadounidense no miran mapas. Viven en un mundo digital y no entienden la realidad física. Irán tiene una gran parte de la costa del estrecho de Hormuz. Eso le da a Irán un poder que no se puede eliminar ni siquiera con portaaviones. Puedes tener todos los portaaviones de 120.000 millones de dólares que quieras, pero no puedes mover a Irán. Irán está ahí, justo al lado del estrecho. Cuarta parte. Irán es una potencia incluso sin armas nucleares. ¿Por qué insistes tanto en la ubicación geográfica de Irán? Porque Irán es, antes que nada, una potencia económica. No importa lo que digan sobre Irán, no importa lo que hagan, Irán es poderoso. Irán es poderoso hoy, será poderoso dentro de 1 año y seguirá siendo poderoso dentro de 100 años. Mientras el mundo use petróleo, gas e hidrocarburos, Irán seguirá siendo poderoso. Irán está en el extremo oriental de una ruta por la que pasa 1/5 parte del petróleo mundial. Tenga armas nucleares o no, esa realidad no cambia. Y Trump lo entendió muy rápido. Creo que en el primer o segundo día de la guerra se dio cuenta de que esta guerra no era tan sencilla como le habían dicho. ¿Y qué pasó después? Desde entonces, muchas de las cosas que Trump ha dicho han sido, en realidad, una expresión pública de su frustración. El problema es que, cuando eres presidente de Estados Unidos y te defines como un presidente en tiempos de guerra, tus palabras importan. Desde el 23 de marzo, Trump ha dicho 38 veces, por separado, que Estados Unidos estaba al borde de un acuerdo con Irán. Lo revisé, 38 veces. Pero no había ningún acuerdo. Y tampoco habrá un acuerdo, a menos que Estados Unidos sienta un dolor económico tan profundo que se vea obligado a hacer concesiones que en febrero eran impensables. Quinta parte. La concesión que Estados Unidos quizá tenga que aceptar. ¿Qué tipo de concesiones? Por ejemplo, aceptar un control continuo sobre el estrecho. Omán e Irán compartirán el control del estrecho. Eso no era una realidad en febrero, pero probablemente lo será por el resto de nuestras vidas. Y realmente no hay mucho que podamos hacer al respecto. Trump tendrá que aceptar eso. Es difícil aceptarlo.
Pero la pregunta más importante es esta. ¿Puede Israel aceptarlo? ¿Puede el líder de Israel, sea Netanyahu o quien venga después, decirle a su pueblo que tendrán que compartir la región con otro centro de poder? Un poder que no va a desaparecer, tenga armas nucleares o no. No sé si ellos podrán aceptarlo psicológicamente, porque se han colocado en una situación de grandiosidad. Tengo amigos en Israel que dicen que mucha gente allí piensa que ellos gobiernan el mundo. Ese es el tipo de orgullo que aparece antes de la caída. Sexta parte. ¿Israel controla a Trump? Dijiste claramente que Israel controla a Trump. ¿Qué quieres decir exactamente? Por la razón que sea, Israel tiene control total sobre Trump. No estoy adivinando. Nosotros trasladamos la defensa antimisiles desde nuestros verdaderos aliados en el Golfo Pérsico, desde países a los que se suponía que debíamos defender, como Doha, Abu Dhabi, Dubái y Riad, y se la dimos a Israel. Esos países no tuvieron ningún papel en esta guerra, solo estaban observando y sufriendo las consecuencias. Israel empezó esta guerra. Si Israel quería una guerra, debía defenderse por sí mismo. Pero Estados Unidos tomó la defensa antimisiles de sus verdaderos aliados y se la entregó a Israel. Esa es la imagen más clara de quién manda. Israel manda. Ellos controlan a Trump. Trump no tiene soberanía. Y después del ataque de Irán contra Israel, Estados Unidos no interceptó los misiles iraníes. Trump también le dijo a Netanyahu que Estados Unidos no se involucraría. ¿Es posible que Trump cambie la relación con Israel? Esa es la esperanza de todo estadounidense. No porque odie a Israel, sino porque esta situación está destruyendo a Estados Unidos. Pero yo soy escéptico. Sí, Trump está enojado con Netanyahu. Siente que Netanyahu lo engañó y lo usó. Y no es solo Netanyahu. Hay muchas personas en Estados Unidos que actúan en nombre de Netanyahu. Ciudadanos supuestamente estadounidenses que son leales a Netanyahu, no a Trump ni a Estados Unidos. Trump está enojado con todos ellos. Pero la pregunta no es si está enojado. La pregunta es ¿qué va a hacer? Séptima parte. Irán vincula el alto el fuego con el Líbano. Si Trump realmente quisiera detener la guerra, ¿qué tendría que hacer? Podría terminarla mañana mismo. Irán, en mi opinión, ha vinculado el alto el fuego con un alto el fuego en el Líbano. No soy partidario de Irán, pero estoy de acuerdo con esa postura. El Líbano es un país hermoso que no le ha hecho nada a nadie, y durante 75 años ha sido víctima de su cercanía con Israel. Ahora está siendo bombardeado de nuevo, no solo el sur del Líbano, también Beirut. Irán es prácticamente el único país que está tratando de hacer algo al respecto. No habrá alto el fuego a menos que Israel deje de bombardear el Líbano. Pero Netanyahu lo ha rechazado de manera categórica. Incluso si él mismo quisiera retroceder, sería atacado dentro de Israel, porque Netanyahu ni siquiera es la figura más extremista de la política israelí. Él también está bajo presión de fuerzas internas. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución? Trump podría decirle a Netanyahu, se acabó, ya no recibirás defensa antimisiles, ya no recibirás ni $1 más. Voy a vetar cualquier financiamiento para Israel. Vamos a cortar el apoyo militar. Tampoco les daremos información de inteligencia militar. Si lanzan una bomba más o un misil más contra el Líbano, ya no tendrán el respaldo militar de Estados Unidos. Él podría hacerlo en 4 minutos. Si realmente quiere cambiar la relación, debe producir un cambio sobre el terreno, no filtrar comentarios a un periodista. Pero mientras no lo haga, seguiré siendo escéptico. Octava parte. Irán será más poderoso al final de la guerra. ¿Cómo crees que terminará la guerra? Esta guerra terminará con condiciones duras impuestas por Irán. Esas condiciones incluirán el control del estrecho o un control compartido con Omán. Incluirán la conservación del programa de misiles de Irán. Incluirán la permanencia del actual gobierno iraní. Así que al final, inevitablemente tendremos un Irán con más poder y más dinero, incluso con toda la destrucción que pueda sufrir su infraestructura civil. No importa cuántas plantas desalinizadoras, depósitos de agua o instalaciones eléctricas destruyan. Irán será más poderoso al final de este conflicto que al comienzo. Y me refiero a poder real, no solo a poder conceptual o ideológico.
Entrará más dinero en las arcas de Irán, recibirá más respeto de sus socios comerciales. Tendrá una relación más estrecha con China, Rusia, Pakistán, Corea del Sur y otros países que necesitan esos bienes. Las sanciones estadounidenses contra el petróleo iraní tendrán menos efecto, o el dólar estadounidense se debilitará tanto que ya no importará si las sanciones son en dólares o no, porque la gente comprará y venderá petróleo con otras monedas. ¿Pueden Estados Unidos y Israel aceptar algo así? Por ahora, no. ¿Puede Trump aceptarlo? ¿Pueden los ciudadanos estadounidenses aceptarlo? ¿Pueden los israelíes aceptarlo? Por ahora, la respuesta en todos los casos es no. Para llegar a ese punto, hará falta mucho sufrimiento. Novena parte. La publicación de Trump sobre la suspensión del ataque a Irán. Justo ahora se publicó un mensaje de Trump. Escribió que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al nivel más alto del liderazgo iraní y han sido confirmadas, y que, como presidente de Estados Unidos, canceló los ataques y bombardeos previstos contra Irán para esta noche. Dijo que los detalles finales han sido confirmados por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahrein, Kuwait, Jordania, Egipto y otros, y que el bloqueo naval continuará hasta que el acuerdo sea finalizado. ¿Cómo interpretas eso? Como dije, esta es la 39ª publicación que hace la misma afirmación. Las 38 anteriores no resultaron ser ciertas. Yo soy optimista por naturaleza, y me gustaría creerlo. Siempre tuve una opinión positiva de Trump. Hice campaña por él. Ni siquiera cobré dinero. Pero debo decir que las demandas fundamentales de Irán, aquellas de las que no va a retroceder y que no son negociables, serán muy difíciles de aceptar para Estados Unidos e Israel. No hay forma de evitar esta realidad. Irán va a controlar uno de los puntos geográficos más importantes de la Tierra. Yo puedo aceptarlo. No me gusta, pero no hay mucho que podamos hacer. Pero los políticos y los israelíes se han colocado en un espacio que no es racional. Piensan que van a ganar y que van a controlar todo Medio Oriente, pero van a descubrir que Irán sigue ahí, e incluso más fuerte. Décima parte. ¿Por qué la crítica a Israel se volvió tan sensible? Algunas personas preguntan, ¿por qué todos hablan tanto de Israel? ¿Por qué este tema se ha vuelto tan sensible? La respuesta es simple. No tomen mi dinero. Devuélvanme mi soberanía. Y entonces yo dejaré de hablar de ustedes. Yo no tenía ningún interés en hablar constantemente de Israel. Pero cuando ves la guerra con Irán, cuando ves hasta qué punto el sistema político estadounidense está involucrado con los intereses de Israel, no puedes quedarte callado. El problema es que a cualquier oposición la llaman antisemitismo. Pero la gente está enojada por Gaza. Está enojada por los crímenes que han ocurrido en Gaza. Esos crímenes son reales. Israel no puede escapar para siempre de aceptar esa realidad. Cuanto antes se vean obligados a aceptarlo, a disculparse, a reparar el daño y a juzgar a algunas personas, antes se podrá superar esta etapa. ¿A ti también te acusaron de antisemitismo por criticar la guerra entre Irán e Israel? Sí. Cuando empezó el asunto de la guerra con Irán, no quería en absoluto que me llamaran antisemita. Yo simplemente no quería una guerra con Irán. No odiaba a Israel, no odio a los judíos y nunca los odiaré. Después entendí que esos ataques estaban dirigidos por el gobierno israelí. Es una campaña organizada de relaciones públicas. Intenté hablar con Netanyahu. Lo intenté unas 10 veces. Él no quiso verme. Parte final. El mensaje principal de Tucker a Israel y Estados Unidos. Si tuvieras que dar un mensaje a Netanyahu y a los israelíes, ¿cuál sería? Mi mensaje es este. Los principios morales son universales. Se aplican a todos los seres humanos. Si no se aplican a todos, entonces ya no son principios. Son solo preferencias personales. Matar inocentes por parte del gobierno de Corea del Norte es inmoral. Matar inocentes por parte del gobierno de Estados Unidos es inmoral. Matar inocentes por parte de Israel también es inmoral. Yo juzgo a Israel con el mismo estándar con el que juzgo a cualquier otro país, incluido el mío. No se puede matar a decenas de miles de niños en Gaza porque no te gusta lo que hicieron sus padres, o porque quieres su tierra, o por cualquier otra razón.
No se puede. No está permitido, porque es inmoral. Siempre es inmoral. Cuando los nazis hicieron eso contra los judíos, fue inmoral. Cuando los israelíes hacen eso contra los palestinos, también es inmoral. El resumen de esta conversación es muy importante para el público iraní. Tucker Carlson dice que Trump conocía los riesgos de una guerra con Irán. Sabía que el estrecho de Hormuz podía sacudir la economía mundial. Sabía que los aliados del Golfo Pérsico eran vulnerables, pero aún así entró en el camino de la guerra. Según él, la presión de los donantes, Netanyahu, los sectores belicistas de Washington y la estructura de poder en Estados Unidos llevaron a Trump a un punto al que tal vez él mismo no quería llegar. Desde la mirada de Carlson, el principal error de Washington es que ve a Irán solo desde el ángulo de las armas nucleares, los misiles o el gobierno. Pero la realidad más grande es la geografía. Irán está junto al estrecho de Hormuz. Mientras la energía del mundo pase por esa región, Irán seguirá siendo una potencia. Estados Unidos no puede cambiar esa realidad con portaaviones. Y quizás el punto más importante sea este. Si las palabras de Tucker Carlson son correctas, el final de esta guerra no necesariamente significará el debilitamiento de Irán. Tal vez ocurra lo contrario. Irán podría salir de esta crisis más fuerte, con mayor control sobre las dinámicas energéticas, una relación más estrecha con las potencias orientales y condiciones más duras en las negociaciones. La pregunta principal ahora es esta. ¿Están Estados Unidos e Israel dispuestos a aceptar esta realidad? ¿O, para no aceptarla, llevarán a la región hacia una etapa aún más peligrosa?